con todas y con todos. Quisiera empezar este foro, que es un foro muy cuidadoso y cuidado, hablando primero con la directora de Entre Nosotras, que es Gabriela, sobre, bueno, Entre Nosotras es un cortometraje como muy cercano, muy cotidiano, ¿no? Que nos topa contra una realidad de una hermana que mira a su hermana que tiene un tipo de discapacidad. En este sentido, hay mucho del cuidado dentro de Entre Nosotras. Y quisiéramos saber, Gabriela, cuáles fueron tus motivaciones para contar esta ficción. También decirte que es como bastante difícil encontrar ficciones de mujeres en América Latina. Lamentablemente existe mayor presupuesto, ¿no? Para las ficciones de hombres en general en la industria del cine. Entonces, el hecho que también tú hagas ficción, eso cuéntanos como qué ha implicado para ti como directora. Y bienvenida una vez más. Bueno, hola a todas y todos y todes. Bueno, para hablar de Entre Nosotras, un poco yo tengo que hablarles de mi vida personal porque lo que yo hice en esa película es hablar sobre mi infancia, ¿no? Cuando me hablas de las niñas, de las hermanas, pues soy yo y mi hermana. Entonces, bueno, fue un trabajo difícil, donde, bueno, la motivación fue que de alguna manera yo sentía que en mi vida de adulta yo nunca había trabajado como yo me sentí, qué fue lo que me pasó cuando todo esto sucedió, ¿no? Cuando yo tenía alrededor de 4 años, mi hermana sufrió un accidente cerebrovascular y fue algo repentino y fue algo que como cambió las coordenadas de la realidad, un poco pensando en la pandemia, ¿no? Como que la vida se desdibujó. Entonces yo lo que recuerdo es mucho caos, mucho de no entender y bueno, como la vida de alguna manera se enfocó en ella, en lo que ella estaba padeciendo, yo tuve esta necesidad de trabajar un poco con qué fue lo que me pasó y qué también le pasaba a la gente que estaba alrededor, como qué le pasaba a mi madre, qué le pasaba capaz a otras mujeres que de alguna manera interactuaron y nos ayudaron. Entonces, hablando un poco del proceso, yo arranqué pidiendo testimonios a familiares y primero pensé hacer un largo. Dije, me voy a lanzar a hacer un largo, perdón, un largo de ficción. Y la verdad que fue fuerte y entré en el abismo y un poco, de hecho, mis amigas me sacaron de ahí porque me decían, no, Gaby, tienes que hacer algo, hagamos un corto. Y de hecho con la montajista nos juntamos a leer todo lo que como yo tiré en varias hojas y buscamos algunas escenas y armamos como un corto. Y pensando un poco en la pregunta que tú me planteabas del ser mujeres, hacer cine, yo encontraba que yo necesitaba un espacio de contención para hacer esa película. Entonces, no es que yo elegí a mujeres que trabajen conmigo, pero sí elegí a gente que yo admirara por su nivel, por su trabajo y por su nivel, no, por su sensibilidad, pero también yo buscaba a alguien con quien yo sintonizara y con quien yo me sintiera bien de hablar, ¿no? De hablar estas cosas. Y a diferencia de otros trabajos que yo venía haciendo, porque yo soy muy formal en el sentido de que yo hablo por la cámara y te armo un storyboard y nadie se sale del storyboard y del guión, encontré que yo necesitaba abrir esa propuesta y quería también dialogar con el presente. ¿Qué me traía el presente? ¿Qué me traían todas estas mujeres? Tanto actrices como equipo técnico. Entonces, cuando hablo de Entre Nosotras, realmente hay algo que la diégesis no es solamente de la película, sino también del equipo técnico, como la peli está enmarcada por todas, desde
las compañeras de arte, las actrices, y no sé si quieren que les dé ejemplos, pero bueno, por ejemplo, aparece María, que es la actriz que hace de discapacitada, que era el gran tema, ¿no? Cómo encontrar a una persona que haga de discapacitada, ¿no? Es muy difícil y ella apareció como bendición, o sea, fue muy fácil en el sentido de que hice un casting y María apareció. Y cuando la encontré fue increíble, o sea, su nivel actoral, su trabajo con la corporalidad es impecable. Y me acuerdo que cuando yo la vi, ella más bien venía a hacer el casting de la tía, por la edad. Y yo la vi y le dije, ¿qué edad tienes? Y me dice 25, le digo, pareces de 15. Y ella me dice, no, sí, yo le digo, es maravilloso porque tenemos un personaje que yo necesito necesito que sea el perfil que tú tienes actoral, pero que se vea más chica. Y te digo, pero hay un tema que es complicado y es que este personaje hace de discapacitada. Y ella le brillaron los ojos y me dice, en este momento yo estoy haciendo una obra de discapacitada. Entonces, bueno, un poco, y ella siempre dice, ese rodaje estaba angelado porque había algo de eso. Y por ejemplo, ella estaba feliz, era su primera vez que hacía una ficción y me acuerdo que en el ensayo ella me dice, Gaby, tengo que decirte algo. Y yo le digo, ¿qué pasa, María? Con miedo de que me diga, no voy a actuar o alguna cosa, y me dice, lo que pasa es que yo no tengo problema de hacer desnudo, pero estoy llena de tatuajes. Y yo le sonrío y le digo, pero qué hermoso porque habla de que este personaje tenía una vida. Entonces ahí hay algo de la corporalidad de este personaje que se impregna y también se impregna la propia María. Y ahí yo le digo, no, a ver tus tatuajes, y era una fan number one de Guns N' Roses. Entonces, si ven la peli dice, Don't You Cry Tonight, tiene el sello. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿y qué tal si ven la película de Guns N' Roses, el concierto, entra todo este tema de Guns N' Roses? Entonces, eran ese tipo de estrategias con las que trabajábamos la intimidad, ¿no? En el caso de Leti, que hace de Gloria, de la madre, ella, la primera vez que nos conocimos, nos sentamos y yo me abrí a contarles la historia y la motivación. Y ella me decía que leía el guión y recordaba que hace un par de meses ella tenía que cuidar a su padre, que era un adulto mayor y que para ella era muy fuerte que los roles se hayan invertido, ¿no? Que ahora la hija tenga que cuidar al padre. Entonces, al momento del pañal, había algo del pañal, porque su padre también tenía que usar el pañal. Entonces, ahí había este entretejerse de las historias personales, y la historia que al menos a mí más me convocó de por fuera del rodaje, que fue una clave en el hacer de entre nosotras, fue la figura de Vanina Ramírez, a quien yo dediqué el corto, y se lo dediqué porque ella murió. Nosotros hicimos la película y había que hacer una retoma y entre medio le dio una enfermedad a la sangre y fue como instantáneo, como se fue. Y bueno, Ivanina fue alguien que ella, su rol era directora de actores y ella compenetró con todos y de hecho yo siento que ella fue la persona con la que más yo me compenetré, porque fue a la que más le conté mi historia, porque ella tenía que traducir, porque si bien, como yo les digo, yo soy muy formal, que la cámara, que los lentes, había algo de que yo no tenía el saber de actoral, ¿no? Como hay un saber que yo no tenía y yo le explicaba lo que yo necesitaba y ella lo transformaba y lo hacía, era increíble. Y recuerdo que cuando nos conocimos, ella me sentó y me dijo, vio el guión y me dijo, yo me veo en Estefanía. Y yo le decía, ¿en serio? Y me dice, sí. Y ella me cuenta una historia. Y la historia era que cuando ella era niña, ella vivía en Mendoza, que es una otra provincia. Ella iba en un auto y ella tenía los ojitos claros y siempre yo le veía que se ponía colirio y me decía, yo siempre tengo un tema con los ojos. Y recuerdo que de niña en un auto no podía dormir porque estaba la luz de la luna que me pegaba al ojo y en eso veo y le pido a mi prima que me cambie de puesto.
Entonces le dice a la prima de su edad, 6 años, me cambio de puesto. Entonces se rotan, corte A, se da un accidente de auto y su prima muere. Entonces ella me dice, desde ahí yo crecí sintiendo que viví usurpándole la vida de otro. Y por eso me sentía identificada con Estefanía, porque Estefanía, que a la vez es Gaby, eh, a mí me pasaba con mi hermana que yo sentía, yo me preguntaba por qué a mí y por qué no a ella. Y inconscientemente yo vivía con eso y yo siento que esta película estaba ahí o yo la hice para exorcizar de alguna manera ese pensamiento, ¿no? Y bueno, como un poco diciéndoles, fue una composición entre todas y entre nosotras y por eso el nombre de Entre Nosotras. Muy lindo y muchas gracias por compartirnos esto sumamente personal, Gaby. A mí lo que me impresiona es, obviamente hay como un tema del cuidado y de la intención de que todo el cuidado esté enfocado en alguien, ¿no? Y a veces eso pasa muchísimo con justamente cuando no sientes que el cuidado está equitativo, que el cuidado es más allá que solamente prestar atención, ¿no? Y un poco la idea de esta selección, de este programa, fue que podamos plantearnos eso. Y por eso pusimos el nombre de maternar. Maternar es un término que se está usando mucho, bueno, seguramente tú lo sabes en Argentina, ¿no? Como una propuesta política de que el cuidado va más allá de ser madre. El cuidado puede ser desde muchos lugares y que además ser madre también es político, ¿no? Entonces ahí la frase de la maternidad será deseada o no será. Y todo esto en conjunto nos lleva a poder pensarnos cómo el cuidado nos atraviesa y nos atraviesa más aún en estos tiempos donde ha sido muy complicado cuidarnos entre todas y se ha vuelto un tema cotidiano, ¿no? Es decir, la crisis sanitaria del COVID-19 nos trajo por lo menos ese cuestionamiento de cómo vamos a cuidarnos, a quién tengo que cuidar, de quién me tengo que cuidar, ¿no? Y todo este cuestionamiento nos ha llevado a poder pensarnos el cuidado más allá que solamente la atención, ¿no? El poder también pensarnos y valorar el trabajo que hacen las mujeres del cuidado, que es 3 veces más trabajo que el que hacen los hombres, ¿no? Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y el UNFPA, es casi 6 veces más de trabajo, no solamente laboral, sino en el hogar. Y esto implica no solo atención, implica poner el cuerpo, ¿no? Y desde ese poner el cuerpo es político. Y por eso hemos traído como este conjunto, ¿no? Dentro de la programación del cuidado, donde no únicamente la atención hacia entre nosotras se vuelve hacia la hermana y la relación de las hermanas, sino que hay todo un cuidado por detrás. Y esto que nos acabas de contar de todo el grupo que hace entre nosotras me parece que es magnífico porque creo que se traspasa hacia el cortometraje, ¿no? Es como la intención y todo el amor que le ponen a un proyecto se ve en el cortometraje, se ve que cada detalle está muy cuidado, que los gestos son sumamente cuidados, ahí el trabajo actoral es fantástico. Y quisiera justamente con esto decirte que llegó un comentario que dice, me encantó tu cortometraje, Gabriela, muy lindo, muy cercano, muy sensible. Entonces con esto quisiera pasar y poder hablar un poco más con Alegría. Les quiero contar que Alegría tiene un proyecto fantástico entre muchas, ¿no? Que se llama Maternidad en Red, donde se han planteado la posibilidad de maternar y apoyarse mucho más en red entre madres, ¿no? Entonces, Alegría, quisiera que podamos hablar sobre qué significa para ti la palabra maternar y qué te han despertado el conjunto de películas en relación al cuidado. Gracias, Anaís, por la invitación. Gracias a la Steffi, a la Belén y a la Gabriela. La verdad es que me quedé súper conmovida con los 3 cortos tan íntimos, tan sensibles, de escenas tan cotidianas que suceden puertas adentro. Por lo general son escenas que muy pocas personas las ven.
Entonces son escenas que conmueven realmente. Me quedé súper conmovida con tu corto y ahora escuchándote me conmuevo aún más sabiendo que es un poco una proyección de lo que tú viviste de niña. Yo tengo una hija de 5 años, entonces me preguntaba justo cómo será para esa niña pequeña ver que se cuida tanto de su hermana y ella está un poco ahí al margen, pero también está, y ella cuida de su hermana mayor. Me quedé profundamente conmovida, la verdad. Tengo un proyecto que se llama Maternidad en Red, que busca generar redes de apoyo entre madres y sostener círculos de apoyo y de escucha para madres. Sobre todo nos enfocamos en generar círculos para gestantes y para mujeres en el posparto, y creo que en esta pandemia ha sido fundamental. Nos costó al principio un poco transformarnos y reinventarnos y pasar de lo presencial, donde se generan vínculos y sostienen afectos importantes, pasar a lo virtual. Siento que es una plataforma a ratos distante. Por ejemplo, ahorita no sabemos quién nos está escuchando, cómo son sus caras, sus gestos, entonces tenemos que un poco imaginar quiénes están detrás de la pantalla. Y resulta un reto hablar a este punto verde, ¿no? Por suerte están ustedes ahí, pero, pero la verdad es que ha sido súper valioso con las colegas, amigas y compañeras. Hemos empezado a tener círculos virtuales y cada vez son más las madres que se juntan a conversar, a compartir, y resulta tan sencillo, pienso que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Cuando tienes una amiga, una colega, una hermana, una prima que está maternando, ¿cómo la acompañas incluso desde lejos? Es algo que siempre les invito a las personas con las que estamos, que hagan, o sea, lo que damos nosotros, que luego ellas puedan devolver también a otras personas. Lo más preocupante para mí y para mis compañeras, creo que lo que más nos ha interpelado y nos ha movido y conmovido es el tema de la salud mental materna. Según el Instituto de Salud Mental Perinatal de España, la depresión en el embarazo y el posparto se triplicó en esta pandemia. Entonces creo que al vernos en esta rutina distinta, alterada, todo se movió un poco, tuvimos que reubicarnos. Los niveles de ansiedad y de estrés, de preocupación, de frustraciones se han elevado muchísimo. Entonces, creo que es fundamental seguir tejiendo esos lazos y esas redes de apoyo para, para maternar colectivamente. Me gustó mucho lo que decías, Anaís, de maternar, porque justo estuve en un curso de escritura y maternidad con mujeres de México y hablaban de que maternar debería conjugarse en colectivo, sin importar quién sea, cuál sea la persona que ejerce este rol materno. Como tú decías, no son solo las madres, sino maternan algunas personas, ¿no? El rol de cuidado los ejercen algunas personas. Entonces, eso, te devuelvo la palabra para seguir conversando. Bueno. Algo que sucede, ¿no es cierto?, con esta programación de toda esta serie, ¿no?, que es Maternar, es que vemos como la vida por detrás de las madres, ¿no? Como fuera del estereotipo de el gran sacrificio que vemos que también muchas lo hacen, es decir, si hay un sacrificio allí, pero vemos como sus sentimientos de lo que implica realmente una maternidad, ¿no? De lo que implica realmente un cuidado. Incluso entre nosotras vemos que la madre está dejando a sus 2 hijas y yéndose, ¿no es cierto? Me parece que está yéndose a trabajar, está saliendo y dejando a sus hijas como en una onda de preocupación, ¿no? Entonces, esto lo vemos también con Maternal Histories, de historias maternas, donde se ve no únicamente la migración, sino la posibilidad de la madre de decir, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida además de ser madre, ¿no? Y en general eso también pasa a Ama, ¿no? Ama vemos que tiene una crisis absoluta y no sabe bien qué hacer con el ser madre. Sin embargo, estas son las preguntas que nunca nos hacemos ni nos hace la sociedad. Entonces, yo primero quisiera darle paso a Gabriela para que nos cuentes qué sentiste con los otros cortometrajes y después volvemos a retomar este tema de
estereotipo de la madre, ¿no? El estereotipo de qué es lo que debería ser la madre, ¿no? Y muchas veces nos topamos con que esos estereotipos se nos caen y a veces se nos caen nuestras madres y tenemos una crisis con la madre, ¿no? Y muchas otras veces nos encontramos con que con que nunca nos dimos cuenta de que la madre no es perfecta y es humana. Y esto me parece que es muy interesante alrededor de cómo hemos colocado a la madre en un pedestal y no es la madre en sí, sino deberían ser las madres, como tú decías, Alegría, no es la maternidad en red. Es decir, si no hay otras que me apoyen, no va a funcionar. Entonces, un poco a partir de esta reflexión, Gabriela, quisiera escucharte a ti como directora y como también hija, ¿no? ¿Cómo sentiste estos otros cortometrajes? ¿Cómo te atravesaron? Sí, bueno, creo que no voy a decir nada muy interesante eso como directora, porque la verdad que me metí tanto que fue inevitable no pensar en mi madre. Porque de hecho, o sea, en este momento yo ahora estoy en Buenos Aires y estoy literalmente sola y la verdad que si no fuera por mi madre y mi hermana, no sé qué hubiera sido de mí, ¿no? Y de hecho hoy estoy enferma y hoy mi madre estuvo atrás, que cómo estás, que no sé qué, y hoy vi los cortos y decía, wow, como pensaba mucho en esa madre que tú mismo dices, desaparece. Y yo lo que les quería compartir era que en este primer intento de escribir entre nosotras, yo pido cartas a mi gente cercana y la más importante era mi madre. Yo le pedí una carta a mi madre que me cuente sobre qué pasaba en ese entonces, qué recordaba. Y lo que tenía esa carta, lo que yo encontraba que tenía esa carta era mucha culpa. Ella sentía mucha culpa por lo que sucedió con mi hermana, que es una culpa irracional completamente porque ella sentía que por su culpa mi hermana le dio la parálisis. Porque, y se inventaba, porque como me divorcié con tu padre, la pobre la dejé sola, o sea, la dejé sin un padre y fue mi culpa. ¿No? También hay algo muy de nuestra cultura, ¿no? Muy culposa, ¿no? Y ella en esa carta también me hablaba del sufrimiento que sentía de ver un hijo que se podía morir. O sea, ella se enfrentó con la muerte, la vio a la cara y ella en esa carta me decía, yo no tenía la fuerza vital para poder encararlo, para poder estar ahí, porque sentía que me iba a desmoronar. Pero como un acto, como una pulsión de vida, era decir, no importa lo que pase, yo voy a salir y las voy a sacar adelante. Y ahí yo me acordaba en la peli de Ama, cuando ella decía, al final, ¿no? Que decía, detrás el abrazo, las manos fatigadas, te levanta, te lanza hacia donde sea, ¿no? Como yo ahí recordaba eso de, no importa, yo saco la energía de donde sea y la saco, ¿no? Entonces, en esa carta mi madre me decía que tenía mi edad, 30, muy joven, inexperta, no tenía recursos y tenía una hija con discapacidad, ¿no? Entonces era esto que ella me decía, tenía que salir porque había que pagar terapias, había que pagar psicólogos, médicos, neurólogos, no sabíamos qué le pasaba. Bueno, entonces ahí la forma en que pensé a Gloria, a la madre, era este personaje que, primero que duerme, porque en mi recuerdo mi madre duerme, mi madre está cansada, ¿no? Como yo la veía a mi madre mucho dormir, de hecho la despertaba y decía, ya es sábado, por favor, y dormía y me pedía un poquito más. Entonces, parte de este imaginario que plasmé en Entre Nosotras es una madre que necesita descansar, ¿no? Y al momento que ella le despierta tratando de decir, ay, fue una mentira, ¿qué pasa? La madre está asustada porque tiene esto de lo latente que es la muerte de un hijo, ¿no? Entonces la madre acciona, estás bien, levántate, no sé qué. Entonces ahí era esta madre que hace, que no importa, que no se deja caer, que hace, que prefiere activar, ¿no? Y después desaparece porque tiene que trabajar y no la vemos más, ¿no? Y las hijas las esperan en la noche. Bueno, entonces
pensando en eso, yo configuré este personaje, ¿no? Y de alguna manera yo veía la película de Ama y decía, eso sería, lo que Ama mostró sería ese afuera, que yo no estoy mostrando, ¿no? Esa madre que trabaja, que labura, que busca la forma, ¿no? Y, y algo que me pasó que me dolió y que me enojó con la sociedad fue que ese tiempo entre nosotras empezó a moverse en festivales, ¿no? Mi mamá ya había visto la película la primera vez en el Orquídea, en la sala de cine, como en la comunión, ¿no? De todo oscuro, la sala, bueno, todo lo lindo que tiene el cine. Ya lloró todo lo que tenía que llorar, ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. ¿Y qué pasa? Mi madre vuelve a ver esta película, vuelve a ver Entre Nosotras, y a la mañana me escribe, mi amor, quiero pedirte disculpas porque no fui una buena madre. Y yo me enojé con el mundo porque pasa eso, como que yo digo, ¿cuál es ese imaginario imposible de acceder, sacralizado, en donde esta madre que se rompió el lomo no es una buena madre? ¿No? Como me pasaba eso, digo, ¿qué pasa? Y a mí me cuesta mucho decir qué es maternar porque obvio no he pasado por la experiencia y yo encontraba hermoso que estas mujeres tuvieron la valentía de preguntarse, ¿no? ¿Qué es eso? Que es algo indiscernible, ¿no? Como es algo que ni ellas lo pueden, porque es algo de la experiencia, ¿no? Entonces, nada, como yo me preguntaba eso, ¿cuál es este imaginario que hace que mi madre no sienta que se merece decir que es una buena madre? Me parece muy conmovedor que traigas justamente este tema de la culpabilidad que existe, ¿no? Una culpabilidad dejada por el judeocristianismo bajo justo, ¿no? Tratar de calzar en el molde que debería ser, ¿no? Y ninguna madre llega a calzar en ese molde porque ese molde es imposible, porque ese molde no debería existir, porque las madres también son humanas, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco el conjunto de cortometrajes nos llevan a reflexionar esa humanidad que hay detrás, ¿no? La posibilidad de que se acepten como humanas. Y en ese humanas me parece como que podemos traerlo a este momento actual donde sabemos que hemos pasado y estamos atravesando una crisis sumamente fuerte, donde cada vez es más claro que los cuidados no pueden ser únicos desde un lugar, sino tienen que ser colectivos. Y en este sentido, quisiera que podamos explorar como con alegría, como cuál es la idea, qué es lo que tú te imaginas junto a Maternidad en Red que debería ser el maternar, ¿no? No únicamente la maternidad, sino el maternar, esta capacidad política, esta capacidad conjunta de poder ver en conjunto la crianza, la educación y el cuidado, ¿no? Aquí quiero recordar que cuando hablamos de maternar, y a pesar de que dentro de los tres cortometrajes hemos hablado de cuidado y de madres, también maternar pueden hacerla otras personas, ¿no? El cuidado muchas veces viene de muchas otras madres, ¿no? Yo aquí les comparto una experiencia personal, tengo una madre biológica que me cuidó mucho y también tuve tres otras madres a las cuales les he llamado siempre mis madres adoptivas, ¿no? De quienes he aprendido muchísimo. Y de esa manera yo me fui dando cuenta que la madre en sí no es la madre, son las madres. Y yo quiero verlas así, ¿no? Así como también existe el paternar, que también se está implicando como algo político, ¿no? Como la posibilidad de que los padres además no ejerzan un rol externo, sino que puedan paternar, es decir, ejercer un verbo, ¿no? El hacer de ser padre, ¿no? Y de esta manera quisiera que podamos imaginarnos esta futurotopía del maternar, de maternar en red. Gracias, Anaís. Creo que este confinamiento, con todas las dificultades que ha tenido y con todos los desafíos, nos lleva a recordar que es importante reforzar que los cuidados deben ser compartidos. Y para mí el maternar parte de ahí. Cuando estamos en casa, con la pareja, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, o sea, toda la situación laboral por la que atraviesan las madres es terrible.
es realmente terrible, ¿no? Entonces me pregunto cómo podríamos generar espacios más conciliadores para las madres en los espacios en los que están. Eso quiere decir en el hogar, en el trabajo, en donde tengan su empleo, incluso en los espacios públicos. Muchas veces los espacios no están pensados para maternar, no están pensados para atender. Me imagino con tu hermana Gabriela quizás tuvieron dificultades a veces para ir al parque, cómo era moverse por la ciudad, cómo era moverse en transporte público, o sea, cómo es moverse realmente cuando estás cuidando de alguien más en un espacio que no cuida de ti. Entonces, para tomar realmente en serio esta nueva normalidad que atravesamos con esta pandemia y para sentar un precedente, creo que es importante empezar a generar políticas, dinámicas en donde se cuide de quien cuida también. O sea, ¿cómo puede ser que estemos cuidando y dando de nosotras tiempo, energía, dedicación y poco o nada se cuide de nosotras, de nosotras refiriéndome a las personas que maternan, no solamente a las madres, como decías tú, ¿no? De las cuidadoras. ¿Quién cuida de las que cuidan? ¿Quién nutre a las que nutren? ¿Quién sostiene a las que sostienen? Como es una reflexión que me hago a diario y me llevo tu invitación a soñar en esta futurotopía. No siento que tengo todas las respuestas todavía, pero sigo soñando en un tejido de cuidados, en donde no solamente sea cuidar de las madres, sino cuidar de las cuidadoras y cuidar unas de otras, ¿no? Creo que es muy complejo maternar sola. Creo que estamos en la actualidad atravesando la crisis del maternar, quizás suena súper redundante, pero criar y sostener en soledad. Yo siento que las madres ya lidiaban con la soledad, con la culpa y con muchos sentimientos encontrados antes de la pandemia y esos sentimientos se han afianzado y se han intensificado muchísimo ahora con esta situación. Entonces, creo que todavía queda muchísimo por hacer y creo en que las tareas de cuidados deben ser compartidas. Eso sería como con lo que cierro esta reflexión. Súper, muchas gracias. Hay algunos comentarios que quiero leerles. Qué interesante lo de maternar en colectivo. Me parece súper necesario pensar el cuidado de los hijos e hijas. No solo está en las manos de las mujeres como se cree por costumbre. Después hay otra que dice gran cortometraje Gabriela. Y otro que dice hermoso y evocador y muy poético tu documental, Gabriela. Me encantó el final, el lazo reconstruido entre las hermanas. Felicitaciones. Y hay otro también, Gabriela, que dice, gracias Gabriela por abrir tu corazón y contarnos tu historia tan íntima. Y creo que eso es con lo que vamos a cerrar esta noche aquí. Los foros y estos espacios donde nos permitimos construir estos diálogos son lo que también nutre un festival, ¿no? Lo que hace que no nos sintamos solas aquí detrás, como decía Lale, ¿no? La posibilidad de hacerlo en conjunto, de cuestionarnos en conjunto, es una responsabilidad también que nos lleva a pensarnos nuevamente cómo son los cuidados en conjunto, ¿no? Y creo que esta es la nueva, el cuidar, ¿quién cuida de la cuidadora? Como decías, de alegría, es justo una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo quienes cuidamos y quienes queremos y estamos dentro del activismo, del trabajo, así como también las madres, así como lo que explicabas tú, Gabriela, ¿no? De todo el cuidado que tuvo que haber dentro de una producción para que sea la producción que es, con el sentimiento que es. Y creo que eso nos traspasa a todas y nos traspasa diariamente. Y esperemos que a las personas que hayan estado conectadas hoy también les pueda sacudir y nos podamos pensar otro mundo posible donde los cuidados sean distintos. Muchas gracias y buena noche.